Bueno, les agradezco mucho, no saben cuánto, que hayan tenido la voluntad de no estar en la playa y estar con el día tan fantástico que tenemos aquí en el Ateneo. Les advierto un aviso de pongan en silencio los móviles y lo primero comenzamos dando gracias al Ateneo de Santander, Ateneo Centenario, por dar acogida a este ciclo de conferencias que arranca hoy, que organiza la Asociación Católica de Propagandistas, que hemos titulado La actualidad a debate. La asociación no deja de estar pendiente de todo lo que ocurre. Durante estos meses anteriores el COVID nos ha apagado mucho la actividad, por no decir de modo total, pero no podemos callar y por eso hemos dedicado este ciclo en el que estará salpicado, como iremos anunciando, de distintos enfoques, distintos prismas de que la actualidad es necesario que reflexionemos. Vamos a arrancar el ciclo con una conferencia dedicada con una mirada al otro lado del charco, en los lazos que Santander y Cantabria contiene, concretamente hacia la isla de Cuba. Lo que allí ocurre o acontece es una cosa que nos interesa. Somos montañeses y Cuba forma parte, queramos o no, también de nuestra tierra. Y para ello hemos pedido a Fernando López de Rego, que recientemente ha publicado este libro, va a hacer 2 años casi, dedicado al hecho religioso en Cuba. Su perspectiva nos interesa mucho, lo mucho que puede aportar, y por eso le hemos pedido que venga a hablarnos aquí. Para presentarle, le he pedido al presidente de la sección de Asuntos Iberoamericanos de este centenario Ateneo, Federico Luciano Pombo, que nos le presente, máxime en ser conocedor de la idiosincrasia que allí ocurre. Así pues, Federico, tuya la palabra. Pues muchas gracias, querido Alfredo. Alfredo Alonso García, que es consejero nacional y secretario en Santander, en Cantabria toda, de la Asociación Católica de Propagandistas. Yo le decía ahora a Fernando que es uno de los grandes valores que tiene estos demócratas cristianos, porque en realidad son demócratas cristianos, aunque pienso, ¿no? Aunque, bueno, lo digo yo como periodista libre. Bien, pues la Asociación Católica de Propagandistas. Bienvenidos a este Ateneo Centenario, Ateneo de Santander, de Cantabria e hispanoamericano. Quiero también saludarles, decir lo que ha dicho también Alfredo, un día de tanta lluvia, hoy sí que es un día tropical, casi tropical, y quiero felicitarles y quiero darle las gracias en nombre de Manuel Ángel Castañeda, que tiene, bueno, pues esas cosas que está pasando ahora, no es nada grave, pero en fin, no podía venir. Yo me llamo Federico Luciano Pombo, bueno, como ya decía Alfredo Alonso. Fernando López de Rego Fernández. Y de verdad es un lujo para este Ateneo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Atención, con el mejor expediente de su promoción. Es abogado ejerciente, por ejemplo, en el bufete, nada más, por eso hablaba de la democracia cristiana, nada más y nada menos que de un hombre muy importante en la transición, como es Óscar Alzaga. También está con Gregorio Marañón y con Carrilles Walker. Son los 3 nombres, los 3 despachos donde Fernando está vinculado profesionalmente y de amistad. En el año 82 entra al servicio de la Unión Europea como funcionario, importante funcionario. Colabora mucho en la entrada de España, la adhesión de España a la Comunidad Europea, y luego trabaja en cooperación, cosas muy importantes, que en su momento yo creo que se podrá decir, en África y en toda Iberoamérica. Es autor de un libro auténticamente legendario. Yo decía que yo me acuerdo de mamá que lo tenía allí casi de cabecera, querido Fernando, que es que además tuvo un gran éxito a los lados del charco. Por cierto, hoy han echado a estas monjitas, el comandante Ortega les echaba, esta tarde hora nicaragüense les ha echado de Nicaragua. Es un libro, ya te digo, que tuvo muchísimo éxito de crítica y de lectores. Es la primera biografía y la única y la mejor
de Teresa de Calcuta. Es un libro que realmente fue un comienzo, fue un romper en dos pues todo lo que se había hablado, todo lo que se había dicho sobre esa persona pues casi mítica como fue Teresa de Calcuta. Y también quiero citar también otro libro importante de Fernando, que es Isabel, una mujer sin miedo. Fernando Lope de Rego Fernández, Fidel y el más allá. El hecho religioso en Cuba. Antes, cuando se hablaba de la religión, de Fidel Castro, había que citar, sin más tema, este libro, que es Fidel y la religión, de Frei Beto. Frei Beto fue un sacerdote católico brasileiro que hizo una entrevista larguísima con Fidel sobre todo el tema religioso. Habló de la educación de Fidel en el Belén, en fin, 1000 cosas, el año 1985. Yo me acuerdo yo le vi de pasada en el Palacio de la Revolución, pero vamos, una cosa de pasada. Otro libro que había que citar siempre es un grano de maíz. Es la conversación con el jefe de la Revolución Cubana, el comandante en jefe, Fidel Castro, y el comandante de la Revolución Sandinista y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional y ministro entonces, Tomás Borge. Yo tuve la suerte de estar con Tomás, hice un viaje de Managua a Tegucigalpa y estuve con él luego hablando en el hotel casi 3 horas. Una entrevista muy interesante que se publicó aquí, se publicó en el Grupo Centro y en el diario Montañés. Tomás Borge. Y ahora, cuando hay que hablar de Fidel y la religión, hay que citar el libro de Fernando Lope de Rego Fernández. Es siempre, ahora hay que añadir, ya lo digo, el libro de Fernando, Fidel y el más allá, el hecho religioso en Cuba. Es un libro, termino con esto, es un libro impresionante. Ameno, muy bien escrito, muy completo, porque es desde la conquista de Cuba, desde la llegada de Cristóbal Colón, incluso antes, la llegada del cristianismo a Cuba, la época colonial, la ocupación yanqui, los sacerdotes cubanos. Luego hay unos retratos magníficos sobre el hecho religioso, sobre sus creencias, de 3 personajes muy importantes, de Fidel Castro, de su hermano Raúl y de Ernesto Guevara de la Serna y Lynch, o sea, del Che Guevara, porque Ernesto Guevara de la Serna y Lynch, que fino, yo no voy a hablar ahora del personaje, luego leer una pregunta a Fernando, era de las más viejas familias de la aristocracia criolla de Argentina, Ernesto Guevara, el Che, del obispo Pérez Serantes, que salvó la vida a Fidel Castro y luego se enfrentó con él, del cardenal Ortega, de Monseñor Céspedes, las visitas papales, y luego otras religiones y algo inédito, genial, incluso peligroso, el sintecrismo en Cuba, esto de toda la cosa. Sale Lázaro, que significa San Lázaro, y la caridad del cobre, lo que significa detrás. Habla también y a mí me ha impresionado mucho, y aquí tenemos gente que pertenece a la masonería, pues habla también de la masonería cubana, que por cierto, heroica muchas veces, y con el enfrentamiento con Fidel, de las sociedades separatistas. Es un libro muy completo, es una obra de arte auténtica. Yo, de verdad, y no lo suelo hacer, porque es la frase típica que se dice, pero es verdad, yo lo recomiendo vivamente, ahí está, lo decía Alfredo, y es un libro que hay que leer. En serio, que es muy voluminoso, pero se lee, yo lo he leído rápidamente, a pesar de las noches, algunas noches, de esas que ya empezaba el largo y cálido verano santanderino. Pues tiene la voz, tiene la palabra Fernando Lope de Rego Fernández. Muchas gracias, Federico, y muy buenas tardes a todos. Para mí es verdaderamente un auténtico placer estar aquí con todos ustedes hoy en Santander. Es la 3ª vez en mi vida que vengo a Santander, las otras fueron hace muchísimo tiempo y fugazmente, además, no pude ver absolutamente nada. Vine con 13 años con mi familia desde Barcelona hacia Santiago por un año santo y hace 42 años vine como abogado de Garrigues en representación del gobierno de la India para comprar un barco.
no tuve tampoco ni un minuto. Ahora me he desquitado, he venido con mi esposa, hemos ido ayer a Santillana, hoy hemos hecho el bus turístico, estamos callejeando y me estoy desquitando de esa deuda que tenía y ese deseo tan intenso de conocer un poquito más Santander. Antes de entrar en materia, quería dar las gracias a Federico Lucendo Pombo por la presentación y por lo que la presentación implica, que es leerse el libro. Eso es una cosa que auténticamente un autor siempre agradece, y por haber hecho la presentación y haberme acogido con tanto cariño. Doy también las gracias a Alfredo Alonso, porque no sobrándole el tiempo, como persona que trabaja y que tiene familia numerosa, etcétera, se ha hecho huecos para organizar esta conferencia. Muchísimas gracias, Alfredo. Y también, por supuesto, les doy las gracias a todos ustedes por haberse abierto un hueco para venir hasta aquí a compartir un rato juntos, hablando de un país que para nosotros españoles es muy cercano y es muy querido. Creo incluso que ha habido alguna encuesta sobre el particular y ha resultado el país que los españoles consideramos más cercano y más querido. En mi intervención voy a ir cortando para no alargarme demasiado y dejar espacio al diálogo, al coloquio posterior. Voy a tratar 4 temas. En primer lugar, voy a dar unas pinceladas de la historia de Cuba para situarnos. Luego voy a hablar de lo que es el tema central de la conferencia y a lo que se refiere el título con el que se ha anunciado, que es la encrucijada en la que se encuentra Cuba en estos momentos. Luego voy a hacer una referencia al rol de la Iglesia Católica en Cuba durante el castrismo y finalmente, pues a lo mejor digo 2 cositas de este libro si da tiempo. Lo primero, por lo tanto, unas pinceladas de la historia de Cuba. El 12 de octubre de 1492, un marinero de la Pinta, en el primer viaje de Colón, un marinero que se llamaba Rodrigo de Triana, dio un grito liberador para todos los que iban allá. Tierra, liberador, porque llevaban 10 semanas navegando por aguas desconocidas, estaban ya cansados, exhaustos y además con mucho miedo porque no sabían qué iba a pasar. La tierra que había visto era una pequeña isla que se llamaba Guanajaní por los nativos y que nunca se ha podido determinar exactamente cuál fue ese primer pedazo de tierra americana que vieron los expedicionarios. 16 días más tarde, el 28 de octubre, las 3 carabelas al mando del almirante de la Mar Océana, de Colón, llegan a una isla muchísimo más grande. Tan grande que Colón pensó que a lo mejor se trataba de Zipango, es decir, el legendario Japón de que había hablado el mercader veneciano Marco Polo en su viaje a Extremo Oriente del siglo XIII. Pero obviamente no era Japón, no era Zipango. Colón no sabía que en su navegación hacia el levante por el poniente, es decir, en la ruta que había indicado Toscanelli, partiendo de la hipótesis de que la Tierra era redonda, de que se podría llegar a la tierra de la seda y de las especies por barco, sin todos los peligros que suponía ir por tierra hasta el Extremo Oriente, bueno, Colón no sabía que había interpuesto entre Asia y Europa un continente que se acabaría llamando América por el nombre propio de Amerigo Vespucci, un navegador italiano que ha afincado en Sevilla. Le dio el nombre de Cuba a la isla, que era el que utilizaban los locales y es el que se ha impuesto en todas las lenguas del mundo. Había en esos momentos en Cuba unos 100.000 habitantes, se calcula, de 3 grupos, siboneyes, guanajatabeyes y taínos. Estos últimos, los más numerosos, los más, por así decirlo, organizados socialmente y con mayor dominio de la técnica y que por lo tanto tenían una cierta situación de prioridad respecto a los otros. Todos ellos, según los cronistas, eran personas pacíficas y bondadosas, pero que lamentablemente se estaban entrenando para la guerra porque estaban sufriendo en esa época el acoso de los caribes que procedían de las Antillas Menores y esos sí eran belicosos y agresivos. Y además practicaban la antropofagia, es decir, el comer de individuos de la propia especie. Precisamente del nombre Caribe viene caníbal, que es la palabra que designa ese fenómeno en muchas lenguas. Al cabo de un año exactamente de la primera expedición, Colón vuelve a partir en su segundo viaje, esta vez desde Cádiz, y esta vez no con 3 carabelas, sino con 17 grandes barcos que llevaban a nada menos que a 1.500 personas, puesto que ya no era un viaje de exploración, sino de colonización. Y ahí, bueno, pone el pendón de Castilla y el destino de Cuba queda ligado al de España durante 4 siglos. Cuba es parte de España, de hecho, pues había cubanos parlamentarios en las Cortes de Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, no fue técnicamente nunca una colonia, sino que fue una parte integrante de España administrativa jurídicamente.
Damos un salto en el tiempo de 4 siglos más tarde, 1898. En el puerto de La Habana estalla el buque Maine, un acorazado estadounidense. Fue como consecuencia de una explosión en la Santa Bárbara, es decir, en el cuarto donde se guardaba la pólvora del buque. A España jamás se le podría haber ocurrido provocar de esa manera al poderosísimo vecino del norte, sabedor además que desde hacía mucho tiempo tenía la pretensión de echarle el guante, perdóneseme la expresión, a la Gran Antilla. Pero el caso es que estalla el Maine y la prensa estadounidense, azuzada por los dos magnates periodísticos de la época, William Hearst y John Pulitzer, pues con una campaña de mentiras, exageraciones, deformaciones, ocultaciones, echan a la opinión pública en contra y consiguen el objetivo de que el Congreso de Washington decida intervenir militarmente en Cuba y ocuparla. Bueno, la desproporción de las fuerzas en presencia era grande. España ya no estaba en su siglo de oro, en cambio Estados Unidos estaba entrando en su siglo de oro y la diferencia de tamaño, etcétera, hizo que España tuviese que firmar el Tratado de París de 1 de octubre de 1898, cuyo artículo primero decía que España renuncia a la soberanía sobre la isla de Cuba, que pasa a ser ocupada por los Estados Unidos. Es decir, que Cuba, que es el país de todas las Américas que más se había merecido la independencia, porque había desarrollado un sentimiento de cubanidad y de cubanía muy fuerte, y además había librado unas guerras de independencia desde 1868 extraordinariamente bravías, vio escatimado su objetivo de conseguir la independencia, puesto que pasó a una ocupación de Estados Unidos que duró 3 años y 5 meses. El malestar de los cubanos por esa ocupación llevó a que finalmente Estados Unidos desocupara el país, aunque quedó con una grandísima presencia económica y un gran ascendente político sobre el país. Pegamos un salto nuevo adelante en el tiempo de 50 años en estos momentos. Cuba lleva medio siglo de independencia, de democracia, con sobresaltos, y se anuncian unas nuevas elecciones como las que se hacían cada 4 años, en 1952. Y en ese momento, en la primavera de 1952, Fulgencio Batista Zaldívar, que era un militar de extracción muy humilde, que era mulato con un poco de sangre china, bueno, pues da un golpe de Estado que apenas recibe o produce resistencia. Se instala en la poltrona presidencial durante 7 años. Es el periodo que se conoce como del Batistato, que fue un periodo de gran prosperidad económica en Cuba. En casi todos los indicadores, Cuba en ese periodo superó a la metrópoli, a España, pero junto a esa gran prosperidad económica fue un periodo de graves lacras políticas y sociales, empezando por una brutalidad en la policía batistiana que provocaba gran rechazo en la población, aparte de que Batista se entregó en gran parte a los círculos financieros, políticos y hasta criminales de los Estados Unidos. Digo criminales porque campaba a sus anchas por La Habana el mafioso de Chicago, Lucky Luciano, que era propietario de algunos negocios que tenían que ver con los casinos, etc. Digo, el golpe de Estado fue en el 52. Un año más tarde, en el 53, un joven licenciado en Derecho, de origen padre español, del Áncara, de Lugo, madre de orígenes canarios, Fidel Castro Ruz, con un físico imponente, 1,91 m, un hombre muy echado para adelante, muy orgulloso, etcétera, pues que milita en el ala más izquierdista del Partido Ortodoxo, ha adoctrinado, viajando por toda Cuba, a toda una serie de jóvenes en ideas antibatistianas y antiimperialistas, y el 26 de junio de 1953 dan un golpe, o sea, asaltan 2 cuarteles, el Moncada en Santiago de Cuba y el Céspedes en la ciudad de Bayamo. El asalto es un fracaso total, muchos mueren en el intento, otros son hechos presos, por ejemplo, Fidel Castro y su hermano Raúl. Se les condena a 15 años de cárcel, que van a cumplir en el presidio modelo de la Isla de la Juventud, la Isla de Pinos, como se llamaba entonces. Y para gran suerte de Fidel Castro y de su hermano, bueno, pues son amnistiados a los 22 meses. La presión social sobre Batista hace que tenga un gesto, por así decirlo, de magnanimidad, y no sabía lo que hacía, liberando a Fidel Castro y a su hermano. Fidel, por cierto, había pasado esos 22 meses convirtiéndose en un gran revolucionólogo. Estudió a fondo la Revolución Francesa de 1789, la Revolución Bolchevique en 1917, la Revolución Mexicana en 1925,
y todo ello con libros de historia que le pasaban unas monjitas que atendían a los presos del presidio modelo de la Isla de Pinos. Cuando les amnistían, se exilian en México y se dedican a entrenarse intensamente para volver a Cuba e intentar derrocar a Batista, dirigidos por un militar cubano-español, Alberto Bayo Giroud. Allí, en México, Raúl conoce a un argentino, un médico argentino. Bueno, se duda si había obtenido el diploma de medicina o no, pero en fin, en todo caso, había hecho los estudios, que era Ernesto Che Guevara, que con el tiempo se convertirá en el icono del guerrillero. El 2 de diciembre de 1956 parten en un yate de bandera estadounidense, el Granma, que se había pagado con dinero de los cubanos en el exilio, entre ellos el expresidente Prioso Carrás. Llegan a Cuba y se van hacia la Sierra Maestra, cerca de Santiago de Cuba, con intención de iniciar una guerra de guerrillas. Bueno, hago el cuento corto. El 1 de enero de 1959, 2 años más tarde, han llegado hasta La Habana. Batista sale del aeropuerto de Colombia, de que tú hablabas hace un momento, unas horas antes, en avión con destino República Dominicana, Portugal, finalmente España. Está enterrado en el cementerio de San Isidro de Madrid. Empieza entonces el régimen castrista, del cual se llevan ya 63 años. Recibió muchísimos apoyos, es decir, cuando derrocan a Batista lo hicieron los guerrilleros entre la admiración internacional y los aplausos de la población. Aproximadamente 2/3 o tal vez más apoyaron el proceso, porque de lo que se trataba, y por eso tantos católicos fueron guerrilleros, hasta sacerdotes, se trataba en realidad de deponer a un dictador golpista y al que se le estaba yendo la mano en la represión y en la entrega del país a intereses estadounidenses. Por tanto, tuvo una gran aceptación. Se trataba, por tanto, y era por lo que todo el mundo consideraba que había luchado, por restablecer la democracia y emprender la senda de la normalidad. Sin embargo, eso era lo que formalmente se pretendía, porque en el núcleo duro de los barbudos, como se llamaban los revolucionarios, había un triunvirato, Fidel, Raúl y el Che, que albergaba designios muy diferentes, concretamente el designio de ir hacia una dictadura pura y dura comunista en cuanto se pudiera y a la velocidad que las circunstancias permitieran. Y la velocidad que permitieron las circunstancias fue muy grande, porque cuando Fidel va de Santiago a La Habana, después del triunfo de la revolución, es acogido y vitoreado por todas partes como un caudillo, como un héroe. Nadie va a osar ya oponerse a su dictat. Y consciente de eso, bueno, pues Fidel Castro y su camarilla avanzan muy rápidamente hacia la dictadura comunista. Enseguida pasan una ley de reforma agraria y expropian pues, a muchas empresas estadounidenses, entre otros propietarios. El 37% de las tierras cultivables estaban en manos estadounidenses. Luego, bueno, bajan el precio de la corriente, como llaman en Cuba, es decir, de la electricidad y de la telefonía, lo cual pues, les hace muy populares. Intervienen la ESO, la Texaco, la Shell, y empiezan a nacionalizar propiedades estadounidenses, sobre todo en industria, en agricultura, en telefonía, en energía, en hostelería, en turismo. Finalmente, el presidente de Estados Unidos, que era el general Dwight Eisenhower en esos momentos, se molesta tanto que rompe relaciones con Cuba el 3 de enero de 1962. Estamos en el epicentro de la Guerra Fría, post-Segunda Guerra Mundial. Cuba, por afinidad ideológica de sus líderes, y por el hecho de que o estabas con uno o estabas con otro en el mundo en esa época obligatoriamente, se desliza rápidamente hacia la órbita comunista liderada por la Unión Soviética, que acoge a Cuba en esos momentos con los brazos abiertos. Cuba ingresa en el CAME, en el Consejo de Asistencia Mutua Económica, y que es un organismo de cooperación económica nucleado por la Unión Soviética. Y empieza un periodo que podríamos llamar, siendo objetivos, dorado, en el sentido de que sigue en gran parte, con todas las excepciones que confirman la regla, una adhesión mayoritaria al proceso. Y se consigue además inculcar unos ciertos valores colectivistas en la población que hacen que, bueno, que probablemente sea el proceso revolucionario, en fin, todo esto siempre con salvedades, que más se ha acercado al entusiasmo popular. Gente que se va a misiones internacionalistas voluntariamente, gente que hace trabajo voluntario fuera de sus horas de trabajo adicionalmente, gente que, en fin, que vive los ideales colectivistas.
pero al mismo tiempo, bueno, es una dictadura feroz y que no duda en reprimir con mano de hierro y sin la más mínima compasión al que discrepa, incluso guerrilleros que habían estado en la Sierra Maestra, pero que no querían este tipo de dictadura y que no, además no querían profesar el marxismo, que es algo que se profesó en Cuba formalmente desde el día siguiente al desembarco en Playa Girón, en la Bahía de los Cochinos, por la Brigada 2506, que eran unos pocos miles de cubanos en Estados Unidos que intentaron, bueno, pues, derrocar al régimen por la fuerza. Se encontraron con que no hubo apoyo de Estados Unidos, acababa de pasar la presidencia de Eisenhower a Kennedy. Kennedy no se atrevió a apoyar esa invasión por miedo a que, bueno, el mundo lo rechazase en un momento en que todavía la revolución cubana era vista con buenos ojos en la comunidad internacional. El caso es que fracasa ese intento de derrocarlo, y Fidel aprovecha en el funeral de los cubanos caídos, en las escaramuzas, para declarar el carácter marxista de la revolución, para crear los CDRs, es decir, los centros, el control vecinal de todo lo que pasa en el país, para acabar de fagocitar los restos que quedaban de sociedad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, para instaurar ya una dictadura monolítica y férrea con todas las de la ley. Cuba vive en lo económico unos años de abundancia por la muleta que significaba el CAME de los países comunistas. Tenía créditos a bajo interés, tenía donaciones y tenía lo que llamaban en Cuba precios resbalantes, es decir, precios políticos. Cuba vendía, por ejemplo, el azúcar a un precio superior al del mercado mundial, a los países comunistas, y compraba cosas a un precio inferior al del mercado mundial. Y así se viven unos años bastante buenos, se podría decir, hasta que finalmente, bueno, como nada es estático en la historia, en 1985 es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, un hombre que había estado en Canadá estudiando agricultura extensiva. Canadá es un país también de 9 millones de kilómetros cuadrados, no tan grande como Rusia, que tiene 17, pero en fin, el mismo tipo de enfoque agrícola. Y allí en Cuba, pues, conversó largamente con el embajador soviético, al que se le había dado la típica patada del díscolo que se le manda lejos para que no moleste, porque era un hombre convencido de que se estaba perdiendo la Unión Soviética estaba perdiendo la carrera armamentística, la carrera del espacio, la carrera de la propaganda y todas las carreras. Gorbachev estaba convencido de eso y, por tanto, cuando llega a la Secretaría General del partido, intenta dinamizar el sistema. Los estudios sociológicos, además, daban unos índices altos de depresión, de alcoholismo, etc. Es decir, había una desmoralización en el sistema soviético. Y intenta remecer el sistema, darle un empujón, etcétera, darle nuevos bríos a través de la glasnost, de la transparencia. Se dice que a partir de ese momento se puede decir lo que se piensa, y de la perestroika, es decir, de la reestructuración, que entre otras cosas significaba que una economía planificada centralmente se descentraliza para que los gerentes de empresas puedan tomar decisiones. Gorbachev, sin pretenderlo, se carga la Unión Soviética, puesto que esos nuevos aires de glasnost, etcétera, hacen que, para empezar, al día siguiente las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, declaren independencia. Gorbachev no se atreve a mandar al Ejército Rojo, que hubiera cortado eso en 5 minutos, y entonces siguen las caucásicas, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, siguen las más eslavas, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, y se apuntan incluso las asiáticas, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán. En el 91 se certifica por Gorbachev la disolución de la Unión Soviética. Y Gorbachev da la cara, viaja a La Habana y le dice a Fidel Castro que la muleta del CAME de los países socialistas se ha acabado y que, por tanto, se va a tener que espabilar. Al mes siguiente, en el Teatro Karl Marx de La Habana, Fidel, en un discurso, habla y dice que hay que estar preparados para, eufemismo, un periodo especial en tiempo de paz. Bueno, el periodo especial significó, entre otras cosas, que entre el 90 y el 93 cayó el PIB cubano un 36%, que cayeron el número de calorías por habitante y día a 2.000, cuando la Organización Mundial de la Salud aconseja 3.000. Es decir, se pasó hambre en Cuba, y hubo secuelas por la desnutrición en forma de neuropatías y todo tipo de patologías. Empezó un periodo nefasto, el periodo especial, que se sabe cuándo empieza, con la visita de Gorbachev, pero no se sabe cuándo termina, porque en realidad en Cuba se considera que todavía no ha terminado, e incluso se piensa que estos últimos 5 años se ha agravado.
Entro ya, por tanto, en la situación actual de Cuba, puesto que no me quiero alargar tampoco excesivamente. La situación actual de Cuba, aún intentando ser objetivo, como yo siempre pretendo ser en todo, hasta hablando de Madre Teresa, me propuse si se encontraba algo decirlo y tal y cual, etcétera. Bueno, pues aún pretendiendo ser objetivo, la situación de Cuba es la de un régimen que no da más de sí. Después de 63 años, creo que estamos en una etapa de tardocastrismo terminal. La cosa ya no se tiene más. Los cubanos quieren libertad, quieren libertades, quieren pan y querrían, los que todavía están allí, ganárselo en el país en el que nacieron. Cuando digo cuando hago una afirmación tan contundente como que la situación es terminal, obviamente tengo que dar justificaciones, tengo que motivarla. Y la voy a motivar económica, política y socialmente. Económicamente, salario medio en Cuba entre 25 y 40 euros al mes. Pensión media en Cuba. Bueno, casi todas las pensiones, que son las generadas antes del 1 de enero del año pasado de la tarea de ordenamiento, 1.528 pesos, es decir, pensión media en Cuba, 15 euros al mes. Hay una canasta básica de productos, arroz, frijoles, aceite, azúcar, café, a precios muy bajos a través de la libreta de racionamiento. Eso es lo que impide que los cubanos se mueran de hambre. En Cuba se está pasando hambre, pero no se muere nadie de hambre, para ser justos, y eso en parte es por la libreta de racionamiento, que garantiza el mínimo minimorum, muy minimorum, y por otro lado por las remesas procedentes del exterior, puesto que el éxodo cubano tiene unas proporciones tales que prácticamente todo cubano de Cuba tiene a alguien en el exterior que le eche una mano. Consecuencias también de la situación económica, el desabastecimiento. Hay poca comida en Cuba y la que hay fuera de la cartilla es carísima. Lo que se compra en las tiendas MLC, moneda libremente convertible, pues es precios de escandalosos, 3 y 4 veces los de aquí, para gente que está ganando, lo que digo, de 25, 40 dólares o euros al mes. Y ese desabastecimiento en comida, desabastecimiento en medicinas, incluso básicas, cosas reconocidas por el gobierno mismo, un artículo en Granma la semana pasada, por ejemplo, pues ha provocado cosas como la institución de las colas. Cuando tú te paseas en cualquier ciudad cubana, vas viendo una cola detrás de otra. Y es porque han sacado pollo, o han sacado patatas, o han sacado pan, o han sacado algo, y la gente que puede, porque tiene pues, dinero por las remesas del exterior, por lo que sea, hace la cola. Entonces la gente va a la cola. ¿Y aquí qué sacaron? ¿No? Aquí sacaron pasta dentrificada. Bueno, ¿y aquí qué sacaron? Entonces la institución de las colas y de los coleros. Los coleros son unas personas... Ah, sí. Los coleros son personas que, como llaman allí, marcan turno, es decir, cogen turno en una cola, a veces quedándose toda la noche para vender el turno a personas que no se pueden, por la edad o por la razón que sea, pasar tantas horas haciendo cola. Y ha aparecido también la institución de las mulas, es decir, de las personas que o bien tienen un visado de 5 años para Estados Unidos, que lo tienen bastantes cubanos, o bien que tienen nacionalidad española por ser nietos de españoles, y entonces viajan a Haití, a Panamá, a México, a Estados Unidos, a Rusia o a España para comprar y luego revender. Basta ir al aeropuerto de Barajas y ver la cola de los que van a embarcar en un vuelo hacia La Habana, y allí verás que el 85% van con 4, 5, 6, 7 bultos descomunales, que son mulas, es decir, son personas que han venido a comprar para luego revender. Situación económica. En cuanto a la situación política, bueno, pues partido único, es decir, partido único, por tanto, técnicamente es una dictadura, por mucho que algunos lo quieran discutir. El artículo 5 de la Constitución de 2019, la Constitución vigente en Cuba, dice literalmente el Partido Comunista de Cuba, único. Martiano, por José Martí, fidelista, por Fidel Castro, marxista y leninista, es la instancia suprema de gobierno de la sociedad y del Estado. Partido único. Consecuencia, toda actividad fuera del partido único es objeto de represión, es considerada disidencia. La disidencia es prácticamente imposible en Cuba por el control social que existe, pero en fin, está la UNPACU, la Unión Nacional la Unión Patriótica de Cuba, con su líder, José Daniel Ferrer, en la cárcel desde hace años. Están las damas de blanco, que desde 2003 se manifiestan de una manera muy sutil, y es que vestidas de riguroso blanco, son viudas y madres de represaliados encarcelados en la Primavera Negra, pues vestidas de riguroso blanco van conjuntamente a misa sin decir ni pío, pero todo el mundo sabe lo que eso significa.
a su líder, la afrodescendiente Berta Soler, bueno, ha recibido el premio Sájarov del Parlamento Europeo de contribución a la paz. ¿Qué más? En cuanto a lo político, bueno, pues partido único significa prensa solo del partido único. Granma, del Comité Central, Juventud Rebelde, de las Juventudes Comunistas, y los equivalentes en provincias, Adelante, esto, lo de más allá. Todos los canales de televisión son también del Estado, menos dos. Telesur, que viene de Venezuela, y Russia Today, que viene de Rusia. Porque paradójicamente, a pesar de que después de Yeltsin, con Putin, se mantiene un régimen que ya no hace una afirmación ideológica marxista ni nada, pues el sistema de alianzas que se ha generado en la época Putin es el mismo de la Guerra Fría. Por tanto, Rusia y Cuba están a partir un piñón. Y en cuanto a lo social, pues hay desesperación en gran parte de la ciudadanía. Esta semana, por ejemplo, ha sido viral una directa, como le llaman allí, en Facebook Live, de una madre de familia de 3 niños, con una profesión, bueno, licenciada universitaria, traductora, hija de un funcionario del MININ, del Ministerio del Interior. Ella misma fue camilita, es decir, siguió instrucción premilitar en una institución de La Habana que lleva el nombre de Camilo Cienfuegos, y ha salido para manifestar con un gran énfasis que no puede más, que no aguanta más, que no ha podido dar desayuno a sus hijos, que no les va a poder dar almuerzo, que no tiene para comprar ropa, zapatos, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues se ha viralizado, puesto que ha sido la expresión de algo que bastantes más personas sienten en Cuba. Por tanto, desesperación ya en alguna parte de la población. Has dicho que me detengan, pero yo no aguanto más, por lo menos en la cárcel algo me darán de comer y tal. Y desesperación, y luego desafección de la juventud. La juventud actual ha nacido en el periodo especial, no vivió ni la época mítica y legendaria de la Sierra, y no vivió tampoco el periodo de vacas gordas de cuando Cuba pertenecía al CAME, ni el de entusiasmo revolucionario de la época en que Cuba, un pequeño país del Caribe, era una potencia en el África Austral, que derrocó a la Suráfrica del apartheid, que contribuyó decisivamente a la independencia de Namibia, etc. No han vivido toda esa época épica y legendaria, lo que han vivido es el periodo especial. En consecuencia, la desafección en la juventud es prácticamente generalizada. Los jóvenes ven que sus padres, muchas veces profesionales, porque la revolución ha educado a la gente, no solo ha alfabetizado, sino que ha educado y ha permitido, pues, a mucha gente hacer estudios superiores. Ve muchos jóvenes que sus padres, con estudios superiores y profesiones correspondientes, apenas tienen poder adquisitivo, apenas tienen capacidad de hacer nada, no llevan una vida en lo más mínimo comparable con sus homólogos profesionales de otros países. En consecuencia, los jóvenes que finalmente están sometidos a la propaganda del régimen, pero en la época de Internet y de la telefonía móvil tienen también otras versiones de los hechos, son millennials, están muy afectados por la globalización, que tiene más peso que cualquier cosa hoy en día que nada. Bueno, pues esos jóvenes tienen un importante grado de desafección ideológica, por decirlo incluso suavemente. Conclusión, consecuencia de todos los problemas económicos, políticos y sociales. Bueno, pues el pasado 11 de julio del año pasado hubo un levantamiento de la población, y que, a pesar de la escasez de comida, medicamentos y todo lo demás, lo que gritaban era libertad. Gritaban libertad, gritaron abajo el comunismo y gritaron no tenemos miedo. Todo empezó en Santiago de Baños, cerca de La Habana, y en Palma Soriano, en el otro extremo del país, en la provincia de Santiago de Cuba. Pero se retransmitieron esas salidas a la calle, esas manifestaciones, en Facebook Live, y se animaron a salir en San José de Lajas, en Bayabeque, en Holguín, en Camagüey, en montones de sitios. O sea, fue un levantamiento impresionante. Y las razones, bueno, 5 años de contracción económica, en gran parte por la debilidad de la gran muleta actual de Cuba, que es Venezuela, por el hecho de que efectivamente había menos miedo, porque Fidel Castro había salido de sus cargos de presidente del Consejo de Estado, del Consejo de Ministros en 2008, y había muerto en 2016, y Raúl en 2021 salió también de todos sus cargos, aunque todavía vive y tiene 91 años, pero en fin, daba la sensación de que ya no estaba, por así decirlo, los padres vigilando la casa y se podía hacer un guateque. Entonces, todo eso llevó a esa salida a la calle, toda esa desesperación, toda esa carestía, toda esa pérdida un poco de miedo, etcétera, y el gobierno, bueno, pues lo reprimió
lo reprimió in situ y además salió Miguel Díaz-Canel, el actual presidente, en la televisión llamando a los revolucionarios a defender a la revolución en las calles. Es decir, que se podía haber provocado un enfrentamiento físico entre cubanos que, gracias a Dios, no llegó a darse. Luego, eso fue en el momento. Posteriormente ha habido juicios, se dice que unos 790, 55 de ellos a menores de edad y condenas enormes, hasta 20 años, por el hecho de todo lo que pasó en esos días. Esa es una de las consecuencias de toda la situación económica, política y social. La otra consecuencia es el éxodo que no cesa, es la desbandada. Se está yendo de Cuba, por así decirlo, hasta el apuntador en estos momentos. Sobre todo jóvenes y sobre todo profesionales. Y eso es un problema muy grave. Yo me acuerdo que, bueno, por mi profesión he sido diplomático de la Unión Europea, he tenido que estudiar ciertos fenómenos para informar y para dar conferencias, etcétera. Uno de ellos fue todo lo relacionado con el muro de Berlín. El muro de Berlín se erigió el 13 de agosto de 1961 y la razón fue porque Berlín se dividió en 4 zonas al terminar la Segunda Guerra Mundial: británica, francesa, estadounidense y soviética. Y entonces era muy fácil pasar de un lado a otro. Por tanto, ciudadanos de la República Democrática Alemana iban a Berlín y de ahí pasaban a la zona occidental, por así decirlo, y de ahí pues se iban en avión, en tren o en coche por una carretera que tenían habilitada a la República Federal Alemana. En un momento dado, los dirigentes de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, Erich Honecker, alertaron a Khrushchev de que el país se estaba descapitalizando en capital humano, que se estaba yendo trabajadores especializados, profesores universitarios, médicos, enfermeras, arquitectos, etcétera, etcétera. Y Khrushchev no hizo caso porque consideraba que erigir una muralla, como le pedían, era reconocer el fracaso del sistema. Tenemos que poner un muro para que la gente no se vaya. Hasta que finalmente el que luego fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que en esos momentos era el jefe del Comintern, es decir, del organismo soviético para relación con otros partidos comunistas extranjeros, Yuri Andropov, hizo un informe a Khrushchev y diciéndole: oye, que esto ya ni propaganda ni nada, es que ya, como siga así la cosa, no va a ser gestionable el país porque se habrá ido todo el que puede aportar a la gestión del país. Y, en consecuencia, esto hay que pararlo. Entonces, bueno, fue cuando finalmente Khrushchev cedió y se erigió el muro de Berlín en el fin de semana del medio del mes de agosto, que, con la gente pues en principio de vacaciones, etcétera, etcétera. Y eso fue pues para evitar la desbandada. Pues esa desbandada, en el caso de Cuba, también es difícil por la insularidad, pero se está dando. Nicaragua, desde hace un tiempo, es de libre visado, como dicen allá, es decir, que no exigen visado a los cubanos para entrar en Nicaragua. En consecuencia, los que pueden financiar el viaje con ayuda o con lo que sea, van a Managua, y de Managua muchos se ponen en manos de coyotes, como se les llama, por $10.000 por persona para que les lleven hasta Estados Unidos de país en país, atravesando países peligrosísimos como por ejemplo Honduras, etcétera, etcétera. Otros, bueno, hay 200.000 y pico cubanos que han obtenido la nacionalidad española por ser nietos de españoles, muchos cántabros entre ellos, por cierto, y entonces pues esos pues muchas veces vienen a España. El caso es que se está asistiendo, como consecuencia de la situación que antes he descrito, no solo a la desesperación de muchas personas por la dificultad de alimentar a sus hijos, etcétera, sino que se está asistiendo también a un éxodo masivo que puede, como pasó con la República Democrática Alemana, llegar a un punto de que haya descapitalizado al país en capital humano hasta unos extremos insoportables. Incluso hay estudios que, de seguir las actuales tendencias en cuanto a baja natalidad y en cuanto a éxodo, a la vuelta de 20-25 años en Cuba habría 4 millones de habitantes, cuando en estos momentos hay más de 11 millones. Es decir, que esto también es un problema de categoría mayúscula. Digo alguna palabrita sobre la relación con la Iglesia. He ido cortando con podadera para no alargarme demasiado, dejar espacio al coloquio. La Iglesia Católica y el régimen. La relación entre la Iglesia Católica y el régimen ha pasado por diversas etapas desde los años 50 hasta nuestros días. Brevemente, los años 50, luna de miel. La Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica no es la jerarquía, desde el Concilio Vaticano II
desde la Lumen Gentium, la Iglesia es el pueblo cristiano, es decir, que cualquier católico es Iglesia, pero en fin, se suele entender como la posición de la Iglesia, la del episcopado, la de la conferencia episcopal. Tanto la conferencia episcopal cubana como las asociaciones juveniles, sobre todo, etcétera, apoyaron la revolución. De hecho, muchísimos jóvenes católicos cayeron en el campo de batalla durante la revolución. Y la revolución fue saludada entusiásticamente por el episcopado, sobre todo por un obispo que fue primero de Camagüey, luego de Santiago de Cuba, mítico, Enrique Pérez Serantes, que hizo que volaran las campanas en toda la inmensa diócesis en aquellos momentos de Santiago de Cuba, que es la diócesis primada del país. Se celebraron tedeums por todas partes, se acogió la revolución entusiásticamente. Pero Fidel, que como he dicho antes, es un revolucionólogo de primera categoría. Bueno, para empezar, era un hombre muy inteligente y muy culto, y un gran revolucionólogo, sabía que el enfrentamiento fundamental que tendría la revolución sería con la Iglesia Católica, como en Rusia los bolcheviques fue con la Iglesia Ortodoxa. Y por razones ideológicas, sociológicas e históricas, él sabía que vendría ese enfrentamiento y él se lanzó rápidamente por ello. Nada más tomar el poder, pues cierra la Universidad de Villanueva de los Agustinos. Era una universidad que llevaba agustinos, mitad estadounidenses, mitad españoles, de mucho prestigio. La cierra, nacionaliza la enseñanza y pone en la calle, por tanto, a todos los religiosos y docentes católicos y expulsa a muchos sacerdotes sobre ese pretexto de que son falangistas de Falange Española. Y, por ejemplo, en un buque, el Covadonga, salieron 131 de golpe, que se los metieron ahí y algunos no sabían ni a dónde iban y se habían ido con lo opuesto. Cuando les vinieron a pedir que les acompañaran. Se pasó de 700 agentes pastorales entre sacerdotes religiosos a 200 en pocas semanas. Entonces, bueno, a la Iglesia se la maniató totalmente, se le cerraron los centros de enseñanza, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces se pasa desde el periodo ese de luna de miel de los 50 a un periodo silente, de la Iglesia silente. Silente porque se cayó ella misma, porque aquí para qué hablar, y porque la callaron desde fuera. Es decir, hubo un acoso, un agobio a la Iglesia y a las iglesias y a toda la fe. De hecho, en la primera constitución revolucionaria había una confesionalidad del Estado. La confesionalidad era el ateísmo científico, que como dijo Fray Beto a Raúl, dijo, es que aquí hay un régimen confesional. Dijo, ¿cómo un régimen confesional? Si nosotros somos ateos. Dice, por eso, el ateísmo es una toma de posesión ante la cuestión de la existencia de Dios. Por tanto, aquí hay una confesionalidad atea. Y había un agobio a los que llamaban despectivamente religiosos, palabra que en la Revolución tenía unas connotaciones muy peyorativas, de anticuado, acientífico, etcétera, etcétera, antipatriota, etcétera. Y el acoso a los religiosos, a los creyentes, se hacía sobre todo en los centros de trabajo y se hacía sobre todo en los centros de educación. Muchas veces había profesores que decían, los que sean religiosos que se levanten. Se levantaban los niñitos, les tenían ahí 2, 3, 4 minutos que se podía cortar el ambiente con un cuchillo, bueno, ya se pueden sentar. En fin, se les había señalado. Y luego aparte pues había otro tipo de cosas, ¿no? Manifestaciones teledirigidas por el gobierno ante las iglesias, con eslóganes como piña, mamey y toronja, abajo los curas y las monjas y cosas de ese estilo, y no sé qué, en fin, todo tipo de cosas. Eso duró hasta 1985. En 1985 terminan los 25 años de la Iglesia silente. Y el símbolo del cambio es este libro que ha enseñado don Federico. Fidel y la religión, del dominico brasileño Frei Beto, un dominico obseso de la teología de la liberación que trabajó con Lula da Silva en su gabinete cuando Lula estaba en el poder en Brasil y que es un castrista más incondicional que Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, yo diría, y ahora incluso le han dado un cargo de asesor para temas de agricultura y todo eso. Bueno, entonces Frei Beto hace una entrevista de 23 horas y la plasma en un libro. Y en ese libro, que bueno, tuvo una tirada descomunal, se vendió bueno, como pan caliente, de repente dejó de ser pornográfico el ser creyente. El ser creyente pasó a ser algo legal.
las religiones incluso se describían como algo potencialmente positivo. Fidel dijo en ese libro que hay muchísimas más coincidencias entre el comunismo y el cristianismo que entre el cristianismo y cualquier ideología política, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué había pasado? Había pasado el Concilio Vaticano II con la Lumen Gentium, con la apertura al mundo. Había pasado también la teología de la liberación, es decir, que parte de la Iglesia latinoamericana se había posicionado como marxista prácticamente. Algunos jesuitas directamente se declaraban marxistas en Centroamérica, incluso en Colombia, etcétera. Y había pasado también que Fidel empezaba a tener demasiados frentes. Se veía desde el 85, el nombramiento de Gorbachov, se le veían las orejas al lobo de lo que iba a pasar y no quería tener muchos frentes abiertos. Se quitaba el enfrentamiento con los religiosos de encima, pues le venía bastante bien. Y si encima se los intentaba parcialmente atraer a su órbita, todavía mejor. Entonces el 85 es el momento de cambio, de inflexión, que va seguido al año siguiente, el 86, del gran sínodo, podríamos decir eufemísticamente, de Cuba, el ENEC, el Encuentro Nacional Eclesiástico Cubano. La Iglesia, que ha estado cerrada en una pastoral de mantenimiento dentro de sus paredes, sin salir a la calle para nada, sin tener medios, sin tener colegios, sin tener procesiones, de repente hace una reflexión sobre su rol en una sociedad comunista como la cubana, se prepara durante 5 años, participa en todas las comunidades de base, todas las 11 diócesis del país, y finalmente hace un documento, que es el documento más importante de la historia de la Iglesia cubana, en donde se dice que el católico cubano tiene que colaborar a la prosperidad de su país, incluso si ello significa colaborar con un régimen comunista. Y bueno, entonces eso por supuesto a Fidel Castro le gusta mucho y en consecuencia empieza a aliviar el acoso a la Iglesia y a las iglesias, porque también las iglesias protestantes y demás están en el mismo saco. Ya, bueno, estamos en ese periodo de deshielo y ya llegamos al momento actual. El momento actual, ¿qué es lo que está pasando? El momento actual es para la Iglesia, como ha sido todo el periodo anterior, muy difícil, porque a la Iglesia Católica en Cuba se le ha acusado ácidamente por unas consideraciones y por las contrarias. Desde sectores oficialistas se le ha creado una imagen de reaccionarios contra revolucionarios. Durante mucho tiempo se refería a Armando Hart, el ministro de Cultura, a los sacerdotes como esbirros con sotana, esbirros, que esbirro en el español de Cuba es todavía más peyorativo porque era el sobrenombre popular a la policía batistiana, los esbirros de Batista. Entonces, se le ha acusado de todo eso, de reaccionaria, de tal y cual, y desde otros sectores, desde la disidencia y desde el exilio, se le ha acusado de lo contrario, de procomunista, de colaboracionista, de cobarde, de poco profética. Pues la Iglesia, haga lo que haga, bueno, se la critica, y aunque no haga nada, también. Pero la Iglesia cubana, su modo de actuar está perfectamente pensado. Su postura, que no es equidistante, sino que, y no puede ser en ningún caso de identificación acrítica con el régimen, puesto que el paradigma filosófico es incompatible. Uno es el paradigma materialista y el otro es el paradigma trascendente, cristocéntrico, de hecho. Pues la Iglesia no se puede identificar acríticamente con el régimen. A lo más que puede llegar es de decir que los católicos tienen que colaborar con a la prosperidad de su patria, trabajando en las estructuras que haya en cada momento. Por un lado, la Iglesia, por tanto, no se identifica críticamente, pero por otro lado no se lanza a convertirse, como gustaría a muchos que hiciese, que se convierta en el mascarón de proa de la disidencia. Y ello por 2 razones. Unas de pragmatismo. Si se enfrentan al régimen, le atan de pies y manos y no va a poder hacer nada, ni siquiera obra social, ni siquiera pedir liberación de presos. Ya ha obtenido la liberación de miles de presos con motivo de las visitas papales, etcétera. Por razones de pragmatismo y luego por otras razones que tienen que ver, como decía el cardenal Ortega, con lo que es el núcleo de la misión de la Iglesia. El núcleo de la misión de la Iglesia es id y evangelizar a todos los pueblos. Marcos 16:15. Como le dijo Benedicto XVI al cardenal Ortega, la Iglesia no está en el mundo para poner ni para quitar gobiernos, sino para penetrar con el mensaje del Evangelio el corazón de las personas. Por tanto, la Iglesia no considera que la tarea de la disidencia es una tarea primaria en la que ella se tenga que involucrar, sin perjuicio de las denuncias puntuales que se requieran, etcétera, etcétera,
sino que considera que su tarea primaria es la de evangelizar el mundo posmoderno, poscristiano que le ha tocado vivir. Y esa es la postura de la Iglesia. Es una postura que han avalado Juan Pablo II, que ha avalado Benedicto XVI y que ha avalado incluso el Papa Francisco. Es decir, que la Iglesia cubana tiene un episcopado de gran nivel y llega a sus propias conclusiones, pero han sido confortados en su postura, por así decirlo, de no convertirse en el mascarón de proa de la disidencia y de no renunciar a hacer cosas prácticas y concretas para la gente, y además a salvaguardar su posible rol en la transición mediante un posicionamiento extremo en un sentido o en otro. ¿Qué pasa? Que, como decía antes, desde la Lumen Gentium la Iglesia son todos, no solo el episcopado. Y hay, por supuesto, curas que se han autoerigido en capellanes de la disidencia, sobre todo desde el 11 de julio. Y ha habido, hay curas que sacan en Facebook y sacan en Internet, etcétera, etcétera, unas críticas furibundas que, por supuesto, provocan las protestas del gobierno a los respectivos obispos, etcétera, etcétera, y que en algunos casos han supuesto que algún sacerdote se haya tenido que ir a vivir al extranjero, a Estados Unidos o a España, porque la alternativa es decir, a este no le vamos a dejar seguir en el mismo plano. Y ya termino diciendo un par de palabras sobre este libro, Fidel y el más allá, el hecho religioso en Cuba. Este libro obedece a una doble motivación, se podría decir. Primero, que no existía ni un solo manual o una monografía exhaustiva sobre el hecho religioso en Cuba. Y eso, bueno, se comentaba en ciertos ambientes que tienen que ver con la literatura y con la intelectualidad cubana, que no había ninguna monografía exclusiva sobre el hecho religioso en Cuba. Y la segunda razón es que Cuba es probablemente, por razones históricas, el país con mayor originalidad y diversidad en las manifestaciones del hecho religioso del mundo. En Cuba se han mezclado, influyéndose los unos a los otros, el animismo precolombino, sobre todo de los taínos, el catolicismo que llevaron los españoles, el protestantismo tradicional que llevaron los estadounidenses con gran apoyo del gobierno durante la ocupación, las religiones africanas que llevaron los esclavos y su originalísima sincretización con el santoral católico y con las advocaciones marianas, el protestantismo tardío, iglesias evangélicas, pentecostales, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se ha cocido en una misma marmita. El etnólogo cubano por antonomasia, Fernando Ortiz, en una conferencia que dio en la Universidad de La Habana en 1939, comparó la etnogénesis del pueblo cubano a la elaboración del ajiaco, que es el plato emblemático de la cocina criolla, en donde en la marmita se ponen muchos ingredientes de distinta naturaleza que se influyen y se mezclan los sabores entre ellos. Bueno, pues algo parecido ha pasado con el hecho religioso en Cuba. Muchas influencias, muchos ingredientes y influyéndose constantemente los unos a los otros a lo largo de la historia. En este libro, bueno, de lo que versa es del hecho religioso, pero entendido en un sentido amplísimo. Porque trata todo aquello que es de la competencia de un organismo importante en Cuba, que es la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, que radica en el Comité Central del Partido Comunista. Y allí se tratan desde las iglesias cristianas y otras hasta las asociaciones de santeros, la masonería, el espiritismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo eso lo cubre el libro, se ha ajustado al ámbito competencial de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos. ¿Qué más? Bueno, fuentes escritas, por supuesto. He utilizado desde estudios académicos hasta hojas parroquiales. He cribado las hojas parroquiales de la Archidiócesis de La Habana y de Camagüey y las revistas de la Archidiócesis de La Habana de varios años para sacar informaciones interesantes, pero la especificidad del libro está en el terreno. Han sido 12 meses en Cuba, en 7 viajes, a razón de mes y medio, 2 meses cada año, saliendo a la calle cada día con libreta y 2 bolígrafos, más concertando entrevistas. Son más de 200 las entrevistas formales con 2 de los 3 arzobispos de Cuba, con obispos, con sacerdotes, con laicos, con pastores de diversas confesiones protestantes, en sinagogas y mezquitas, con santeros, con periodistas, historiadores, sociólogos, politólogos, en fin, hay un gran abanico de contactos de terreno para hacer este libro.
Y ya, bueno, decir que el estilo que he procurado es un estilo ameno, ágil, periodístico, para que sea agradable de leer. Y en cuanto al enfoque, he procurado que sea respetuoso con todo y con todos por una cuestión de principio. Este no es un libro con una intención encomiástica ni denigratoria de ninguna persona, proceso o ideología, sino lo contrario. Tiene una pretensión de objetividad. Cuando se lee cualquier escrito referente a Cuba, basta hojearlo un minuto para darse cuenta del sesgo del autor, normalmente radicalmente a favor o visceralmente en contra del proceso. En este libro se huye de eso, se huye de maximalismos, de exageraciones, de caricaturizaciones, y lo que en realidad yo he buscado es la objetividad, la búsqueda de la verdad, que finalmente al 100% no está en ningún bando, y todo ello con un espíritu o como un intento de modestamente contribuir a que los temas de Cuba se traten con desapasionamiento, con racionalidad y con respeto, preparando así esa transición que se va a producir en Cuba y que mucha gente considera inevitable a corto como mínimo a medio plazo. Gracias. Una de las cosas de Fernando, es que escribe, habla tan bien como cuando escribe. Y es cierto lo que decías, porque yo no recordaba que el libro tanto le gustó a Fidel, de Frei Beto, que digo, Fernando, está publicado sí en la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. Yo lo compré en La Habana, pero no recordaba. O sea que estaba patrocinado por el gobierno de Cuba. Y una cosa que contaba Tomás Borge, que en una entrevista, una de las entrevistas que hizo, que está exactamente con Fidel, estuvieron casi varias años de trabajo, como no dice exactamente el tiempo, pero en fin, estuvo mucho tiempo. Él comentaba que una cosa le sorprendió, sí, más de 10 horas. 10 horas estuvo con Fidel, el comandante Tomás Borge. El comandante Tomás Borge comentaba que una cosa le sorprendió, que tenía en el despacho de Fidel, tenía una pequeña, que le habían regalado, y que lo bajó de Sierra Maestra, una pequeña iba a decir condecoración, una medallita de la chiquita, de la Caridad del Cobre, de Cachita, de la Caridad del Cobre, y luego tenía una cosa también muy curiosa, tenía enmarcado su promoción, su curso del Belén, de los jesuitas de La Habana, y curiosamente, algunos de esos sacerdotes, curas que le dieron profesores de Fidel, algunos fueron expulsados, y alguno entró con el padre Macho, entraron eran los capellanes de la brigada, de la heroica Brigada 2506, que intentó hacer esa hazaña de reconquistar Cuba desde Playa Girón, desde Vallacochinos. Y estaban allí y algunos los expulsó y eran esos falangistas, decía, pero los tenía allí. Es una cosa que Tomás Borge se lo pregunta, le dice, es que son recuerdos, es que yo no voy a olvidar nunca mi juventud. Además, su madre era profundamente católica y su padre también, eran pero vamos, de estos de la madre de misa y comunión diaria, y el padre casi. Ahora, pues, por favor, si nos encantaría que hicieran preguntas, y además, queridos compañeros de radio y televisión, conocidos periodistas mexicanos de mi equipo maravilloso, y está Elvira Benítez, y está recordarles que a la entrada Ramiro Marina, y está mucha el gente. libro y Rangel, que tenemos. Sí, si me permites, Rangel, a mí me gustaría que comentaras, que mucha gente no se ha enterado porque ha sido lo que habéis conseguido en el Parlamento de Cantabria. Si puedes comentarlo porque es muy importante. Bueno, yo lo primero que quiero es agradecerle al ponente su forma. ¿Está? ¿Ahora se oye? Sí. Bueno, agradecerle su conferencia, que me parece bastante bien. A mi manera de pensar, hay cosas que no coincido con usted. Y bueno, se trata de eso, ¿no? O sea, por otra parte, lo que me pide Federico es que este lunes pasado el Parlamento de Cantabria ha solicitado al gobierno cubano que respete los derechos humanos y todo lo que conlleva con ello, que suelte a los presos que el año pasado detuvo, que entre ellos, como bien dijo, hay personas que son menores de edad, condenados a más de 20 años por salir a la calle a protestar. Por otra parte,
si ya nos metemos un poco, y perdóneme que... No. Si nos metemos un poco en harina, yo no Dígalo, estoy... que tranquilamente, Sí, no estoy de acuerdo en que a partir de los años 60 en Cuba hubo unos años de riqueza. No los hubo. En Cuba lo que hubo fue que el gobierno de Fidel Castro se encontró con un país muy rico y con mucho dinero, y lo único que fueron es explotando. De hecho, a partir del año 62 apareció la libreta de racionamiento, que todavía hoy existe. Cuando hay una libreta de racionamiento no hay beneficio. No me quiero meter más en política, puesto que su idea es más religiosa. No. ¿Vale? Fernando, acércate. No, ahora que digo que te acerques. Ya, perdón. No, yo le agradezco mucho el comentario. En fin, yo tengo las referencias de que en aquellos momentos un sueldo daba para vivir. ¿Perdón? Ya. Ya. Es muy importante. En Cuba, puesto que Fidel llegó y expropió a todas las grandes empresas, no solo a las americanas, sino a las propias de los cubanos, desde el comercio pequeño hasta las fincas que producían caña, fueron expropiadas todas. Totalmente. Se encontraron. Al padre de ella le expropiaron unas tiendas. De hecho, aquello famoso de los 10 millones de toneladas de azúcar, que después no se pudo conseguir porque es que no se podía. Eran Fidel, quizás visto desde un panorama intelectual, digamos así, parece algo muy inteligente y muy culto, pero yo no pienso que una persona sea muy inteligente, muy culta, cuando lo que lleva a un país a una miseria completa. Y de hecho para mucho tiempo. Ya, pero en fin. Efectivamente se expropió a todo el mundo. De hecho, se expropió a la propia finca de Virán de la familia de Fidel también, que ahora es una especie de monumento nacional que se visita y tal. Y se expropió a pequeños comerciantes. Por ejemplo, en Cuba, en el momento de la revolución, había una colonia china de 15.000 chinos. Hoy prácticamente quedan 4 gatos detrás del Capitolio, en lo que se llama allí el barrio chino, que tiene la expresión barrio chino, tiene ahí unas connotaciones completamente diferentes. Es barrio chino porque hay restaurantes chinos y negocios chinos. Una anécdota de los chinos, que se fueron prácticamente en masa, porque claro, ellos llevan el comercio en las venas, y llegaba un régimen que no les dejaba comerciar, y entonces se marcharon. Fuimos, mi mujer y yo, en La Habana, preguntamos, porque queríamos meter algo sobre la religiosidad de la pequeña comunidad china en el libro sobre el hecho religioso. Entonces nos hablaron de un señor que era secretario de 2 asociaciones culturales chinas, pequeñas y tal, porque son 4 gatos. Entonces nos lleva muy ceremoniosamente a su despacho en La Habana, y entonces, por empezar la conversación, le digo, bueno, ustedes, los chinos de Cuba, ¿ustedes creen que hay vida después de la muerte? Y entonces, sin la más mínima asomo de ironía, respondiendo directamente a lo que preocupaba, dice, bueno, aquí de los chinos que se han muerto, ninguno ha vuelto y por tanto no lo sabemos. Mira, mi mujer y yo allí aguantándonos la risa, y dice, aquí, diciendo, entonces digo, bueno, muy bien y tal, digo, ¿y ustedes han oído hablar de Jesucristo, de la Virgen, de algo y tal? Era para ver si tenían un poco de la cultura local y tal. Dice, bueno, lo de Jesucristo me suena, pero no mucho. Dice, pero la que es muy buena es la Virgen de la Caridad del Carmen. Pero en fin, volviendo al tema, efectivamente se expropió a todo el mundo, pero yo lo que tengo entendido es que hasta el periodo especial se comió, se iba de vacaciones. Ya, porque el CAME daba muchas cosas, lo que he contado, había donaciones y había precios políticos y había un deseo de mantener una presencia en el continente americano frente a las costas de Estados Unidos, a 90 millas de la Florida hasta La Habana, es decir, están al lado. Entonces, claro, en la época de la Guerra Fría,
Cuba tenía un interés estratégico descomunal para el bloque soviético, porque era tener un pie en el continente americano, con lo que suponía de posibilidad de acosar a Estados Unidos militarmente y con lo que suponía de posibilidad de exportar la revolución a otros países de América Latina, cosa que se intentó y que en muchas ocasiones se logró y prosperó en gran medida, ¿no? Es decir, que efectivamente se vivía un poco de las rentas del pasado, se vivía también de la ayuda, de la muleta de la Unión Soviética y sus países aliados, pero en fin, la gente no pasaba el hambre que se... Ángel, perdona. Ya, perdón. Bueno, gracias por la conferencia. A ver, ahora sí. No, gracias por la conferencia. Por lo menos a mí ha sido me ha encantado. Y yo quisiera preguntarle por esa figura que a mí me quedó siempre un poco oscura, algo del Che Guevara, dentro de todo lo que usted haya podido observar in situ. Si puede decirme del Che Guevara algo que quedó ahí, por lo menos a mí me tocó una época que era muy joven y todos estábamos con el Che Guevara fascinados, pero a mí siempre me quedó como algo oscuro, como algo raro, Sí. algo que no quedó claro del Che. Bueno, yo en el libro, como ha dicho Federico Lucendo, he metido 3 capítulos, que es Fidel Castro, Raúl Castro y el Che Guevara. Quise, por un lado, dar una especie de retrato psicológico cada uno de ellos, una mínima biografía resaltando lo esencial y luego, bueno, pues incidiendo en su relación con la fe, con el hecho religioso, etcétera, ¿no? En el caso de Fidel y de Raúl las cosas están más claras. En el caso de Che Guevara, a pesar de que he leído hasta algún estudio de un psiquiatra de Nueva York, etcétera, etcétera y tal, porque hoy en día hay de todo, ha habido gente, no he llegado a desentrañar totalmente la personalidad del Che Guevara. Che Guevara, que es el icono del guerrillero, es decir, la foto que le sacaron con la boina en el funeral por los muertos en el hundimiento de, ¿cómo se llamaba aquel barco? No recuerdo la... Sí, bueno, en un funeral por un sabotaje y tal. Barco francés, no me acuerdo Sí, el nombre. exacto, Era un barco francés. ¿No? Sí, bueno, le hicieron una foto que es, dicen, la foto que más se ha reproducido de la historia. Entonces, el Che Guevara es un misterio, porque por un lado era, bueno, una persona, otra vez, lo digo, inteligente y culta. Es decir, cuando Che Guevara sufrió mucho de asma desde muy pequeño, y eso hizo que se dedicara, pues, mientras otros niños estaban correteando, a leer y leer y leer. Y se dice que con 13 años tenía la madurez intelectual de un niño de 18 años. Luego él fue del núcleo duro de la revolución el marxista puro y duro. Fidel venía del Partido Ortodoxo. Raúl era más cercano al Partido Comunista de Cuba, que era minoritario antes de la revolución, pero el que era un marxista con todas las de la ley era el Che Guevara, a pesar de que venía de una familia de la burguesía de Córdoba, etcétera, ¿no? Entonces es difícil desentrañar la psicología del Che Guevara, porque por un lado, objetivamente, se jugó el bigote totalmente. Es decir, es un hombre que lucha una lucha de un país extranjero, la de Cuba, en primera línea, porque eso, yo he hablado con gente que estuvo con él en la sierra y en todas partes, y dicen, el Che daba ejemplo. Es decir, a mí me gusta ser objetivo, dice, daba ejemplo a veces llegábamos a un sitio y sabiendo que era el que comandaba, le ofrecían una cama con no sé qué, y él decía, no, van a tener cama y ducha, mis hombres, entonces yo tampoco. O sea, él era consecuente, él se jugó el bigote. De hecho, uno de los estudios psicológicos del Che se piensa que casi buscaba la muerte inconscientemente y que eso sería un fenómeno de los asmáticos agudos, tal igual. Y, por tanto, él daba ejemplo de lo que predicaba, tenía las mismas incomodidades que sus hombres, tenía cultura y tenía inteligencia, sin ninguna duda, pero era un fanático. Entonces, de la abnegación da cuenta el que él, habiendo sido ministro de Industria y presidente del Banco Nacional, hay los famosos billetes firmados por Che, pues lo deja todo, y estaba casado y con hijos, y se marcha al Congo y luego a Bolivia, donde pierde la vida. Es decir, es un caso curioso, cuando él ya había demostrado todo lo demostrable durante 2 años luchando en la guerrilla,
Por tanto, se podría decir que podía recoger los réditos y vivir como un pachá, y con 39 años lo deja todo, se va al Congo y después a Bolivia, en donde muere. Es decir, que era un hombre que se podría decir que es un idealista, pero es un idealista puro, es un idealista patológico, muy difícil de desentrañar, y no lo he conseguido. No he conseguido. Por otro lado, estoy hablando de su abnegación, de lo consecuente que era, de cómo rechazaba prebendas, etcétera, etcétera. Pero, por otro lado, hay testimonios ya muy creíbles de un sacerdote vasco español y de otras personas y tal, de que era implacable como jefe del centro de fusilamientos de La Cabaña, a las afueras de La Habana. En el momento del triunfo del golpe, Raúl se larga para no sé dónde, creo que era para Santiago, el otro no sé qué, y él se queda en La Cabaña ejecutando las sentencias de los juicios sumarísimos de personal batistiano, etcétera, etcétera, en donde dicen que demuestra una sangre fría y una crueldad descomunal. Entonces, yo doy elementos heterogéneos porque hacer un juicio global con una palabra que lo defina no me atrevo. A Juan Pablo II, en su viaje a Cuba, en el 98, los periodistas le preguntaron a bordo que qué pensaba también del Che. Y él tuvo también la misma perplejidad que yo. Dijo, bueno, dice, no lo conozco a fondo, pero, en fin, sé que era un idealista, que luchaba por la causa de los pobres y tal, etcétera. Y está claro su carácter desalmado, en el sentido de cruel. Él era una persona que consideraba que la revolución no tiene que tener compasión, que la compasión no es un atributo positivo de un revolucionario, sino que es un atributo muy negativo. Entonces él era implacable, se podría decir, y era cruel. Se cuenta incluso alguna cosa como que de fusilar a una persona, llega a su niño de 13 años y tal y cual, y él estar allí al lado, riéndose y tal, y diciendo así aprendes y no sé qué, cosas de ese estilo. Es decir, una cosa curiosa, ¿no? Me parece que había, sí, para ir terminando, me parece que, sí, esa quedan ahí dos por lo menos. Sí. Bueno, en primer lugar y sobre todo darle la enhorabuena por la magnífica conferencia y la ecuanimidad que no solo ha intentado, sino que nos ha mostrado. Yo quisiera conocer su opinión acerca, puesto que el ciclo de conferencia es sobre el mundo actual, en relación con Cuba, cómo vieron, cómo se ve y cómo sigue viéndose hoy la reunión de Francisco con Kirill I, ese encuentro religioso dentro del difícil momento actual del cristianismo, intrínsecamente en la Iglesia ortodoxa como consecuencia de los distintos problemas que están surgiendo sobre las dependencias del patriarcado de Moscú, el patriarcado de Constantinopla, el nuevo intento de patriarcado en Ucrania, etcétera. ¿Cómo se vio y cómo puede verse ese encuentro de Francisco y Kirill I en Cuba? Gracias. Muchas gracias. Como he dicho antes, Cuba, un país pequeño de 11 millones de habitantes, ha recibido las visitas de los 3 últimos papas. Juan Pablo II, en enero del 98, estuvo 5 días, 4 provincias, etcétera. Fue una visita inenarrable. Cada una de las visitas es objeto de un capítulo en el libro. Benedicto XVI estuvo en 2012, una visita de bajo perfil, solo 4 días, 3 provincias, y era con motivo del centenario del hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre, del hallazgo de la imagen. Eso no fue una aparición mariana, sino un hallazgo de una imagen. Y Francisco se autoinvitó a Cuba en 2015, se autoinvitó porque tenía que ir a Estados Unidos, llamó al cardenal Ortega y le dijo, oye Jaime, dice, tengo que ir a Estados Unidos y se me ha ocurrido la mala idea de parar en Cuba, ¿qué piensan? Ni el gobierno ni el episcopado cubano pensaban invitar a otro papa tan seguido, pero si se autoinvitaba, estupendo. Entonces esa visita fue decepcionante para la disidencia porque no recibió, pese a que lo habían solicitado, a las damas de blanco, porque se le vio muy sonriente con Raúl, etcétera, y la disidencia se sintió huérfana en ese momento. Y bueno, el asunto es que al poco, en febrero de 2016, se reúne con Kirill I en La Habana, en el aeropuerto de La Habana, en una visita totalmente histórica, porque era la primera vez desde el cisma de Oriente a Occidente, es decir, del cisma ortodoxo de 1053, en que se reúne la cabeza de la Iglesia ortodoxa rusa con la cabeza de la Iglesia católica. Claro, el mundo de la ortodoxia es un mundo plural, son 15 iglesias autocéfalas. Hay un primado de Constantinopla, por ser la sede del apóstol, de Andrés, el hermano de Pedro, que tiene un ascendente espiritual, pero es un primus inter pares. Por lo demás son iglesias autocéfalas, es decir, totalmente autónomas. Pero la Iglesia ortodoxa rusa
de los 300 millones de ortodoxos que hay en el mundo son 150 prácticamente, es decir, la mitad. Nada comparable con la Iglesia griega, a pesar de su prestigio dentro de la ortodoxia, etcétera, ¿no? Entonces se ven allí, ¿y por qué se ven? Se ven sencillamente porque, a pesar de que todos los papas desde Juan XXIII habían querido viajar a Rusia, y, la Iglesia, el patriarca de Moscú, patriarca de todas las Rusias, como se llama, se había opuesto. Consideran que, bueno, que los cismáticos somos los católicos, etcétera, etcétera. Y en consecuencia ellos objetaban a esa reunión y cede Kirill y se encuentra con Francisco en La Habana sencillamente por el tema de la persecución de los cristianos en Oriente Medio. Se considera que hay una masacre en marcha de cristianos en Oriente Medio, en Belén para empezar, etcétera, que hace que puedan desaparecer de una zona en donde han estado durante 2000 años y en consecuencia para firmar una declaración conjunta relativa a ese tema es por lo que se juntan. ¿Qué pasa? Que Francisco obviamente se entusiasma, ¿no?, por el hecho de poderse reunir con el cabeza de la Iglesia Ortodoxa rusa y piensa que ese es el principio de un camino de ecumenismo, de acercamiento, etcétera, porque finalmente entre la ortodoxia y el catolicismo, en lo teológico, en lo dogmático, casi no hay ninguna diferencia prácticamente. Y viene luego la decepción descomunal del caso de la guerra de Ucrania, en donde Kirill I, que entre otras cosas es íntimo amigo de Putin, con el que ha salido de vacaciones en varias ocasiones, etcétera, avala totalmente la aventura ucraniana de Putin y pone el prestigio de la Iglesia Ortodoxa rusa, que había sido masacrada en tiempo de los bolcheviques, ahora lo pone, por así decirlo, al servicio de la causa de Putin en la aventura de Ucrania. Quedan dos preguntas, sí. Fernando. Entonces, perdóname. bueno, el asunto es ese, que hay una gran decepción porque Francisco incluso lo ha llegado a explicitar bastante claramente. Ellos no están para avalar posturas políticas y menos bélicas, sino que están precisamente para todo lo contrario, ¿no? Entonces ha habido un acercamiento y ahora una marcha atrás porque a Francisco le ha decepcionado mucho la actitud del patriarca de Moscú. Queda solo una pregunta porque ya tenemos... Elisa. Voy a ser muy rápida. Muchísimas gracias, pero estoy aquí. ¿Dónde estamos? Aquí. Ah, ya. Muchísimas gracias. Quiero hacer una aportación y una pregunta, pero rapidísima. Pertenezco a una asociación de genealogía y efectivamente hemos recibido cantidad de consultas pidiendo árboles genealógicos para el arraigo de cubanos que se quieren venir. No nos lo piden de Cuba, nos lo piden familiares de aquí para enviárselo a ellos. Llevamos años surtiendo y generalmente no tienen derecho, ¿eh? Mandamos mucho más atrás algo, pero no sabemos más. Esa era mi aportación. Y la pregunta es, ¿qué papel está jugando la masonería en Cuba ahora? Nada más. Gracias. En estos momentos la masonería está siendo reprimida. Es decir, la masonería en Cuba tiene una presencia descomunal, prácticamente en todos los municipios. Yo me pasé 2 días enteros en la sede de La Habana, cerca de Reina y más allá de las Maijeiras, que tiene un gran edificio, que es la sede de las tenidas de 40 logias de La Habana. Es decir, por la cercanía a Estados Unidos es muy antigua la masonería cubana, está desde hace mucho y tiene una gran presencia social. Históricamente han influido bastante. Bueno, para empezar, la independencia, Martí, Maceo, todos eran masones. Y se dice incluso que la bandera de Cuba tiene simbología masónica. O sea, han participado en la independencia y han participado en muchas cosas, en fin, han tenido un rol bastante importante. Martí se hizo masón aquí en Madrid. Martí tuvo 2 exilios, ya desde muy joven, con 17 años y tal, por su actividad independentista. Y en Madrid le acogió a un cubano que le introdujo y llegó a ser secretario de una logia de Madrid. Eso se ha desvelado hace poco. Y luego tuvo actividad masónica, pero ya sin cargos, en varios de los países por los que vivió. Pero en fin, ahora la masonería en Cuba está mal vista por el gobierno porque los 2 últimos presidentes, que han sido negros, curiosamente los 2 afrodescendientes, han hecho declaraciones, por así decirlo, oponiéndose hacia los excesos y en consecuencia en estos momentos está mal vista. Que no era el caso, estaba muy infiltrada la masonería como todo, porque en Cuba no se permite sociedad civil fuera del partido y del gobierno. Se había tolerado la masonería, que tuvo un bajón de pertenencia y luego ha ido subiendo poco a poco, pero en estos momentos está enfrentada con el régimen porque
ha hecho pronunciamientos en contra de algunos de los excesos, concretamente del 11 de julio. Tenemos que terminar rápidamente. Rápidamente, que nos vamos. Pues simplemente es convocarles para la próxima sesión, que tendrá lugar de nuestro ciclo el miércoles día 13 de julio, con Alejandro Rodríguez de la Peña, que vendrá a hablarnos sobre crueldad y compasión en el mundo antiguo, los orígenes éticos del humanismo. Pues muchísimas gracias a todos ustedes y a Fernando López de Rego Fernández. Sí. Afuera tendrán posibilidad de poder comprar este libro